a geometría, ¿no es cierto? Hola, hola, dicen ahí, hola, hola. Bueno, yo espero que estén muy bien, ¿no es cierto? Ustedes y su familia, ¿sí? Y hola, hola, me dicen, ustedes y su familia. Entonces, vamos a comenzar la clase de hoy, que ya cambiamos completamente de tema, ¿ok? Eh, Se supone que dentro de los contenidos de la priorización está geometría. Y el departamento de matemática eligió este contenido para continuar con ustedes, así que vamos a continuar con un contenido mucho más liviano, ¿ya? Que corresponde a geometría, entretenido, ¿ya? Y vamos a empezar desde la geometría básica, ¿no es cierto? Eh, Vamos a partir desde los ángulos, ¿ok? Vamos a partir desde los ángulos, pasando por los triángulos, después por la recta, bueno, circunferencia, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Para esto les voy a compartir unas laminitas. A todo esto. Las pruebas, los resultados ya los tengo hoy día. Las personas que no me pudieron dar la prueba, que tienen justificativo, y los que no, los que conversaron conmigo, van a darme otra prueba, ¿ya? Yo les voy a dar la fecha. Yo creo que la próxima semana les voy a dar la fecha para la subsiguiente, ¿ok? Para que se vayan preparando. Que si me la dieron, ya tengo los resultados y los van a estar, yo creo que el lunes, publicados, lo más probable. Así que ya, era eso, un paréntesis. Ok, comencemos entonces. Para esto le voy a compartir una humilde laminita, ¿no es cierto? Una humilde laminita. Ahí están las laminillas. Entonces, el objetivo, a ver, me están escribiendo, parece. Ah, ya, sí, los que no le he respondido el correo, no se preocupen. Ya, le voy a responder este fin de semana sin falta. Lo he visto todos los correos, eso sí, lo he visto todo. Por eso les dije que los que tengan problemas, los que me escribieron, no se preocupen, que les voy a dar otra prueba en unas 2 semanas más o una semana más y voy a ver, ¿ya? Yo creo que la otra semana, porque estoy ocupado, mire, yo hago física y matemática, quiero que entienda eso. Por lo tanto, ahora recién estoy preparando las pruebas de física para subirlas para el lunes, entonces espero tenerle los resultados o sea, los resultados están, los de la prueba de matemática están, y el lunes van a ser publicados, o el martes, no sé, yo lo voy a entregar al departamento de matemáticas, ¿ok? Eh, y los que me escribieron que tuvieron un problema, yo les voy a responder este sábado, porque no tengo otro tiempo, o hoy en la tarde, ¿ok? Pero no se preocupe, que yo ya los leí todos, los correos, ¿ya? Y no he respondido, pero voy a responder ahora, entre hoy y mañana, pero no se preocupe, si yo no soy un compadre que... eh, mire, si no dio la prueba por el motivo que sea, algo le pasó, ¿me entiende o no? Le pasó algo, si no es normal que no pueda darla, ¿me entiende? Entonces, ahí vamos a conversar y no se preocupen si hay oportunidades para todos siempre, ¿ya? Conmigo siempre ahí pueden hablar, no hay problema. Ok, ya. Y por último, si hay problemas muy graves, le pueden pedir mi teléfono a su profesor jefe hablará conmigo y yo se lo doy, no hay problema, ¿ya? Si necesitan hablar algo urgente, así, palabra a palabra, no hay problema. Yo le doy mi teléfono, usted se lo pide al el profesor jefe me lo pide a mí y yo se lo paso a él. Y eso lo paso a usted, ¿ok? Ya. Ok. Entonces comencemos. Espero que no haya más dudas de eso, ¿ya? Ok. Voy a dejar de compartir porque me aparece una ventana amarilla y le voy a compartir de nuevo, ¿ya? Un momento. Dejar de compartir, ahí está. Y voy a compartir de nuevo. Ahora sí. Compartir. Perfecto. Ya. Admitir. Entonces, vamos a comenzar con ángulos y triángulos. A todo esto, las pruebas estuvieron buenas, ¿ya? Buenas, buenas. Ok. Continuemos. Entonces, el objetivo... Oh, no, no, ahora lo escribo rapidito. Perdón, no lo puse. El objetivo, entonces, es
Conocer y comprender algunas propiedades de los ángulos. Entonces el objetivo es conocer y comprender algunas propiedades de los ángulos. ¿Ok? Ese es el objetivo. Ahí un par de segundos para que lo saque una fotito, lo escriba. No lo sé. Ya, ahí está. Entonces, conocer y comprender algunas propiedades de los ángulos. Entonces, vamos a pasar a la unidad de geometría, ángulo y triángulo. Vamos a clasificar primero los ángulos a través de su medida, ¿ok? Y vamos a ver estos conceptos que están acá, ya que son súper básicos, seguramente desde básica lo han visto, y si no, no importa, nunca es tarde, y son súper fáciles de aprender. Y luego vamos a hacer ejercicios de esto, y vamos a pasar a otra forma de clasificar los ángulos, ¿ya? Y más ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que es un ángulo nulo? Un ángulo nulo es aquel ángulo que mide 0 grados, ¿ya? Su nombre lo dice, ¿no es cierto? Nulo, 0 grados. Un ángulo agudo es un ángulo que mide entre 0 y 90, ¿ya? Menos de 90 y más de 0. Eso es un ángulo agudo, ¿ok? El que mide más de 0 y menos de 90. Un ángulo recto es aquel que mide 90 grados, ¿sí? Por lo general se anota así el ángulo recto, con un cuadradito ahí, para indicar que es de 90 grados, ¿sí? O bien para indicar que estas dos rectas son perpendiculares. Cuando si dos rectas son perpendiculares, entonces forman un ángulo de 90 grados. También tenemos el ángulo obtuso, que es aquel que mide más de 90, pero menos que 180, ¿ok? Ese se llama obtuso. El ángulo extendido es el ángulo que mide 180 grados. Y un ángulo completo es aquel que mide 360 grados, es decir, una circunferencia completa. A ver, aquí hay que hacer un pequeño paréntesis, ¿ya? Los ángulos siempre los vamos a barrer o los vamos a medir, ¿ya? De derecha hacia izquierda, ¿ok? Hacia allá se van a medir los ángulos, ¿ya? En sentido contrario a la manecilla del reloj, ¿ok? Entonces yo lo voy a medir de aquí hacia allá. Por ejemplo, supongamos que este ángulo es de 30 grados. En caso de que yo mida los ángulos en sentido de la manecilla del reloj, ¿no es cierto? ¿Sí? Si yo lo hago así, estos ángulos van a ser negativos, ¿ok? Este va a ser mi equilibrio o mi origen del ángulo. Si yo lo mido hacia abajo, de esta línea horizontal, de un eje X, ¿no es cierto? Siempre hay que tener una referencia. Las referencias siempre son, gracias a Dios, las rectas, ¿no es cierto? La recta X, que nosotros lo llamamos. Eso va a ser un ángulo de menos 30. Si es que se mide el sentido de la manecilla del reloj, pero siempre los ángulos los vamos a medir nosotros en sentido contrario, es decir, hacia acá los vamos a ir midiendo. Es decir, cuando lleguemos aquí, voy a tener un ángulo de 90 grados. Cuando lleguemos acá, 180, ¿no es cierto? Aquí 270, hasta aquí, desde aquí hasta acá ya, 270. Y el ángulo completo entonces sería 360, ¿ok? Eso para hacer una aclaración. Y vamos a ejercicio al tiro, ¿ya? Son ejercicios de alternativas, así que espero que participemos. Son extremadamente fáciles, los invito a buscar un lapicito y un cuadernito, una hojita vieja, lo que tenga por ahí a mano, una servilleta, papel confort, lo que sea. Si está en el baño, usa papel confort, ¿ya? Si no, lo que sea, cualquier lápiz, si no tiene lápiz, raya en el suelo, sale al patio, raya en el suelo. Ok, vamos con la primera pregunta, tiene que ver con esto, con el ángulo nulo, agudo, recto, obtuso, extendido y completo, ¿ya? Recuerden que el agudo es aquel que mide más de 0 y menos de 90, el recto es el que mide 90, el obtuso es el que mide más de 90 y menos de 180, el ángulo extendido es aquel que mide 180, y el ángulo completo es aquel que mide 360 grados y lo vamos a medir siempre desde el eje X, ¿no es cierto? En sentido
de antihorario, ¿no es cierto? Ok. Entonces vamos, pues. La primera pregunta que está acá dice si alfa es un ángulo agudo. ¿Ok? Si alfa es un ángulo agudo, entonces el ángulo COB de la figura 1 es el ángulo COB entre alfa, ¿ya? El ángulo COB, COB corresponde a 3 alfa. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto vale 3 alfa? ¿Alguien? Dice agudo, dice Judith. Sofía dice B o no, es decir, recto. Sayen Correa dice recto. ¿Sí? ¿Alguien más se atreve? Veamos. Mire, esto es re fácil. Aquí hay que armarse eh, con las propiedades anteriores, ¿no es cierto? Hay que armarse una especie de ecuación. Entonces, el ángulo que está acá es un ángulo completo, ¿no es cierto? Es decir, que, a ver, alguien más respondió acá, dice B, Carla Vergara, dice B. Entonces, fíjese aquí, este es un ángulo completo que vale 360. Entonces, si yo sumara 3 alfa más 2 alfa más 6 alfa, serían igual a 360. Es decir, 3 alfa más 2 más alfa más 6 alfa, ¿cierto? Eso sería igual a 360 grados. Estoy diciendo que si doy la vuelta completa acá, eh, obtengo 360 grados. Entonces, 3 alfa más 2 alfa son 5 alfa, 6 alfa, 12 alfa, ¿no es cierto? Estoy sumando todos los alfa. Puedo hacer eso, por supuesto, ¿ya? Ya que estoy sumando todas las peras con las peras y las manzanas con las manzanas, ¿sí? Los autos con los autos, etcétera, etcétera. Es decir, aquí estoy sumando todos los alfa. 3 alfa más 2 alfa, 5 alfa, 6 alfa, 12 alfa, entonces en total. Igual a 360, ¿no es cierto? Entonces, si yo despejo acá, mi alfa va a ser 360 dividido en 12. Supongo que todos saben despejar una variable. Aquí lo que hice fue dividir o multiplicar en 1 partido en 12 en ambas partes y me queda esto que está acá. ¿Sí? En ambas partes de la ecuación. Ok. Alfa entonces va a tener un valor de qué? El 12 en el 36, 3, ¿no es cierto? 30. Y el ángulo COB, ¿no es cierto? De la figura es, entonces, a ver, aquí alguien respondió, es agudo, dice Daniela Salazar, es agudo, ¿ok? Dice Daniela Salazar, mire, veamos, pues, el ángulo COD, ¿cuánto es? 3 veces alfa es 90, ¿no es cierto? Por lo tanto, es recto, ¿se fija? ¿Sí? El ángulo COB es 3 veces alfa, COB es ese ángulo que está ahí, ¿sí? 3 veces alfa, ¿no es cierto? Y si alfa vale 30, 3 veces 30 es 90, entonces, a ver, ¿alguien respondió? Es agudo, ¿verdad? Porque se multiplica, por supuesto. ¿Se fija? Hay que, mire, lo interesante de este ejercicio es que hay que tener cuidado con la pregunta. Oiga, son todos tipo PTU, por si acaso, ¿ah? Porque la pregunta no le está pidiendo el valor de alfa, po. ¿Se fija? No le está diciendo qué ángulo es alfa, ¿sí? Claro, el ángulo alfa es agudo, pero le está diciendo entonces cuál es el ángulo COB, ese que está ahí, que es 3 alfa, ¿sí? Y 3 por 30, 90, entonces el resto. Eh, y ahora ya tengo una mala, dice, no, pero por eso estamos haciendo ahora ejercicio, estamos ensayando para que no le pase eso, ¿se fija?
Continuemos. Pregunta 2. Bueno, espero que participen también, pues, obvio. ¿Cuál de las siguientes opciones es siempre verdadera? A. La suma de un ángulo agudo con un ángulo obtuso resulta un ángulo extendido. La D, la C, la D la puede leer usted mismo. ¿Ya? Y responda. Bueno, acá tiene para recordar, ¿ya? Estas cositas que están acá. Si quieren, las arrastro hacia la diapo para que lo recuerde, ¿eh? Lo voy a arrastrar. Para colocarlo en la pregunta, ya para que se vaya acordando el concepto. Voy a achicar un poquito. Y ahí están los conceptos. Alguien preguntó algo, parece, ¿eh? Sí, dice. Ok. Ya hay respuesta, ya aparece. La D dice Melanie Lobos. ¿Alguien más se atreve a responder esto? Está facilito, ¿eh? Miren, aquí están los conceptos. Los voy a agrandar un poquito. A lo mejor no se les ven bien en los celulares. A ver. Dayana Durán dice D también. Sofía Flores dice D. Daniela Salazar dice B. Ya, vamos a revisar, pues. Vamos a revisar. Entonces, a ver, ¿alguien más? Ahora aquí. La E dice Carla Vergara, dice la E. Ya, entonces algunos se fueron por aquí, otros acá, y la mayor parte está aquí en la D. Veamos la D, dice, la mitad de un ángulo obtuso, ¿no es cierto? Es un ángulo recto. No lo puedes saber eso, ya, porque un ángulo obtuso es aquel que mide más de 90 y menos de 180, o sea, en ningún minuto la mitad va a ser un ángulo recto, ya que la mitad de un ángulo extendido, ¿no es cierto? El ángulo extendido mide 180 y la mitad del ángulo extendido sería un ángulo recto, por lo tanto, esa no es, ¿ok? La E dice, otra persona dice, la suma de dos ángulos agudos resulta un ángulo recto, ¿ya? ¿Cuál es el ángulo agudo? Es el que mide más de 0 y menos de 90. Supongamos que el ángulo mide 85, sería agudo, por supuesto. Si yo siguiera esto, la suma de dos ángulos agudos, o sea, 85 con 70, por ejemplo, ¿ya? La suma de eso sería 55, 155, ¿se fija? Y eso no sería un ángulo recto, por lo tanto, tampoco. La D, la que eligieron la mayoría, dice la suma de dos ángulos rectos con un ángulo extendido resulta un ángulo completo. Eso claramente es correcto, ¿ya? La suma de dos ángulos rectos, los ángulos rectos miden 90, ¿no es cierto? Son 180. La suma de dos ángulos rectos son 180. Con un ángulo extendido, el ángulo extendido, ¿no es cierto? Es el que mide 180. Resulta un ángulo completo. 180 más 180 son 360 y el ángulo completo es aquel que mide 360, por lo tanto, la D es correcta sí o sí. Bien, muchachos. Continuemos. Dice en la figura 2, alfa es igual a 3 veces beta y gamma es igual a 2 beta. Entonces, 2 veces este es delta, creo. Como no, no es como delta, no me acuerdo cuál símbolo es. Ya, pero representa un ángulo, ¿ya? Este está más o menos difícil.
Es como una ecuación. Sí, también se puede hacer una ecuación, ¿ya? Eh, pero mire, aquí usted puede usar un truco para hacer ese ejercicio, ¿ya? Eh, y esto es simple. Sí, este es gamma. Tiene toda la razón. Este es gamma. Ya, mire, usted puede hacer esto muy fácil, ¿ya? Muy fácil. Eh, Usted puede traspasar este ángulo por acá, ya que es opuesto por el vértice, ¿ya? Siempre en dos rectas, siempre en dos rectas cuales sean, ¿ya? Ese ángulo de ahí es igual a este de acá, aunque esto se mueva, ¿eh? ¿Sí? Aunque esto se mueva, ese ángulo de ahí es igual a este de acá, aunque se mueva para acá, ese ángulo de ahí es igual a este de allá, aunque se mueva ahí, ese ángulo de ahí es igual a este de allá. Eh, es una propiedad, ¿se fija? Entonces, yo puedo escribirlo aquí. Y con este dato ya tengo solucionado el ejercicio. Ese ángulo de ahí es igual al de allá. O al revés, puedo pasar estos para acá, ¿sí? Hacia el otro lado. Se llaman ángulos opuestos por el vértice. Siempre los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Ese de ahí igual a ese, este de aquí igual a este de acá. ¿Fija? Ya. ¿Alguien lo puede hacer o no? Y de ahí hay que reemplazar con los datos. ¿Se fija? Está de molde. Les dije que buscaron un lapicito de una hojita, ¿eh? ¿Les doy más tiempo o lo soluciono nomás? A ver, veamos. Me complicó la asistencia con este ejercicio. Ya, pues de eso se trata, es súper fácil, de verdad. Pero mire, eh, como vamos a ir haciendo ejercicios todas las clases, va a llegar un momento que se va a volver experta en esto, po. ¿Se fija? ¿Alguien más? ¿Ya lo resuelvo yo? ¿Sí? ¿O no? A ver, no le doy más tiempo. No, profe, no caso, no caso, dice Daniela. Ya, lo voy a resolver entonces. Fíjense entonces, presten mucha atención acá. Mire, siempre en geometría como que uno tiene que ser un poco como al review aquí. Tiene que tratar de hacer lo posible con los datos que tiene. ¿Se fija? A ver aquí, Jesús Roja, mire Jesús, apareció un varón, qué bueno. Letra B, dijo él, Jesús. Ya se atrevió a dar una respuesta concreta ahí el estimado. Ya. ¿Alguien más se atreve? Ya. Entonces, Eh, si quieren que pare y les dé más tiempo, me avisan por chat, pero si no, voy a continuar. Mire, fíjese. eh, Sabemos que este ángulo y este ángulo de acá son iguales porque son opuestos por el vértice, ¿sí? Entonces, yo puedo escribir este ángulo que está aquí, acá, pues, porque son iguales. Y si me doy cuenta yo, de aquí a acá hay un ángulo extendido. ¿Se fija? Voy a pegar al tiro para que vean los conceptos. Ahí está, para que puedan ver los conceptos, ¿sí? De aquí hasta acá o de acá para allá, ¿no es cierto? Da lo mismo. Tengo un ángulo extendido, ¿sí? Y el ángulo extendido mide 180, es decir, que si yo sumo ese ángulo más ese ángulo más ese ángulo, eso tiene que ser igual a 180. Es decir, alfa más beta más gamma es igual a 180. ¿Ok? ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Primero copié este ángulo acá, ya que son opuestos por el vértice, son iguales.
Luego me di cuenta de que de aquí a acá había un ángulo extendido, ¿no es cierto? Y luego sé que el ángulo extendido vale 180, por lo tanto, ese ángulo más S tiene que valer 180 grados. Y también sé que alfa es igual a 3 beta y que gamma es igual a 2 beta, es decir, yo puedo reemplazar, pues ya que me están dando ese dato de que alfa es igual a 3 beta, es decir, alfa es igual a 3 beta, ¿sí? Y este gamma, ese de ahí, vale 2 beta, y el beta lo dejo ahí nomás porque me conviene dejarlo ahí nomás, pues, para que queden todos de la misma pinta, ¿no es cierto? Para que te queden todos en función de beta, ¿sí? De nuevo, mire, lo que hice fue darme cuenta de que esos dos ángulos son opuestos por el vértice, por lo tanto son iguales, así que traspasé este ángulo hacia acá. Luego darme cuenta de que aquí hay un ángulo extendido, 180, es decir, S más S es 180, y luego reemplazar los valores de alfa y de gamma, ¿no es cierto?, acá, y alfa vale 3 beta, así que lo dejo ahí, gamma vale 2 beta, así que lo dejo acá, y tengo todo en función de beta, ¿no es cierto? Entonces, voy a sumar todas las betas, ¿no es cierto? Serían 6 betas igual a 180. Despejo beta, ¿no es cierto? Sería 180, al tiro voy al chat. 180 partido en 6. Entonces beta vale 30, ¿no es cierto? Y como beta vale 30, ¿sí? Como beta vale 30, yo sé que gamma vale 2 veces beta, mire. Ahí está, por dato, en el dato. Gamma vale 2 veces beta, por lo tanto gamma es igual a 2 por 30, ya que beta vale 30, lo acabamos de calcular. Voy al chat al tiro, ya, porque alguien escribió, alguien varios. No, me da B, dice Melanie. No se equivoquen, ¿ah? Fíjense, ¿ah? Ojo con la pregunta. Nadie está pidiendo que calcule beta ni que calcule gamma. Están pidiendo que calcule dos gamas, ¿sí? Acá gamma vale recién, vale 60, ¿sí? Por lo tanto, dos gamas sería 2 veces 60, es decir, 120. ¿Se fija? Entonces, respuesta correcta, letra A. ¿Ya? Es increíble, ¿ah? Como uno se equivoca en estas cosas. A ver, veamos qué dice. ¿Ve? Ahora todo tiene sentido, ¿se fija? De nuevo, mire. Lo que hicimos fue darnos cuenta de que este ángulo de aquí era opuesto por el vértice, así que lo copiamos acá. Luego darnos cuenta, eso es lo bonito de los ejercicios de geometría, que uno tiene que como ir ocupando todo lo que sabe, lo poquito que sabe. Se fija, de a poquito vamos a ir construyendo mucho conocimiento de esto. Porque harto, ¿ah? La geometría abarca un montón de conocimientos, tanto como toda la matemática que han visto desde que nacieron, de verdad. Es así de grande el campo de la geometría, muy grande. Y hay otros tipos de geometría que ya no son planas, son para espacios curvos, ya que se ocupan en física. La geometría de Riemann, por ejemplo, ya, donde se ocupa para ver eh, teoría de la relatividad de Einstein, ¿ya? Donde los espacios se curvan, donde la línea recta ya no es recta, es una curva, ¿ya? Donde la distancia entre dos puntos ya no es la línea recta, donde los ángulos interiores de un triángulo ya no, la suma de los ángulos interiores de un triángulo ya no suman 180. Es una geometría bien interesante, pero muy compleja. Es donde trabajan en múltiples dimensiones. Puede ser en muchas dimensiones. En fin, es un tema complejo. Ya, pero filo, ya, lo que hicimos aquí. Perdón que me voy por la rama. Entonces, darme cuenta de que este ángulo era extendido, ¿no es cierto? Entonces valía 180, S más S más S. Entonces tiene que valer 180. Luego reemplacé los valores acá, ¿sí? Y me di cuenta que 6 beta es igual a 180, despejé beta y beta me da 30. Entonces, si me vengo para acá, me doy cuenta de que gamma vale 2 veces beta, es decir, 2 veces 30, 60. Y la pregunta es 2 veces gamma, ¿no es cierto? Es decir, 2 veces 60, 120. Ok, vamos entonces. Eh,
otra pregunta. Aquí, en la figura, el ángulo A vale 4x más 10. ¿Sí? Todo ese ángulo que está ahí vale 4x más 10. ¿Cuál es la medida del ángulo A? Claramente tienen que despejar X. Claramente tienen que hacerse una ecuación aquí con este ángulo completo. Que es la única verdad que usted tiene. Mire, usted siempre busque la única verdad que tiene. La única verdad que tiene aquí en este dibujo es que todo este ángulo vale 360, porque es un ángulo completo. La única verdad que usted tiene. Con eso usted trabaja. Vamos haciendo una ecuación, vamos despejando X y vamos viendo cuánto vale A. Vamos, chicos, ustedes pueden, vamos, vamos, vamos. Vamos a trabajar el músculo del cerebro, vamos. Esto es como estar aquí en el gimnasio, ¿sí? El cerebro es un músculo, hay que ejercitarlo. Póngale, póngale. Si no se vuelve agua. Vamos, parta entonces de que la única verdad que usted tiene es esta. Que un ángulo completo mide 360, ¿sí? Y le están dando todo este ángulo de acá. Todo ese ángulo de ahí vale eso. Y le están preguntando por el mismo en todo caso. Por lo tanto, usted tiene que despejar X, hacer una igualdad. Yo sé que ustedes pueden, vamos. Si prefieren que lo haga yo, me dicen no en el chat. A ver, ya llegó una respuesta, parece. La E dice alguien por ahí. Melanie dice. La E, veamos. ¿Alguien más? ¿De qué está hablando? Dice, no quiero resolver yo, quiero que sean los niños. Vamos, chicos, vamos, vamos. Ya hay una respuesta. Melanie Lobo dice la E. Ya, pues. O le doy más tiempo, le doy nomás. Ya, le damos nomás. Mientras tanto resuelve. Ya. Entonces, vamos a partir desde lo único verdadero que tengo. Lo único verdadero que tengo es lo que está aquí, que el ángulo completo mide 360, es decir, que A más lo X más X es igual a 360. Eso más el ángulo A igual a 360. Pero el ángulo A vale al mismo tiempo 4X más 10. Es decir, lo reemplazo por su valor, que es 4X más 10. Y así me queda todo en función de X igual a 360 entonces. Listo. Despejo X, es decir, voy a sumar toda la X y este 10 lo voy a despejar de acá, es decir, lo voy a pasar a este lado, ¿sí? Y me va a quedar, toda la X son 4X, 6X, 7X, igual a 350, ya que pasé restando al tiro de ese 10 de ahí hacia acá, y me queda 350, ¿sí? Por lo tanto, X vale 350 partido en 7, y eso es lo mismo que 350 dividido en 7, es decir, 50. X vale 50. Encontré el valor del ángulo X. X vale 50, ¿sí? Por lo tanto, yo reemplazo el X acá y me queda que el ángulo A vale 4 por X, es decir, 4 por 50, más 10. Es decir, que el ángulo A vale 4 por 50, 200, 210. Muy bien, Melanie.
210. Es la respuesta correcta del ángulo E. Bueno, si usted llegó acá, puede reemplazar directamente aquí, es decir, esto es 50, esto es 100, ¿ya? Es decir, ese ángulo de ahí vale 150, ¿y cuánto me falta para llegar a 360? 210, ¿te fijas? Que sería ese ángulo que está ahí. Ya. Vamos con otro ejercicio, ¿sí? Tan fácil, vamos, y todos se hacen igual, ¿ah? Si es una cuestión como que se repite. Vamos con este otro, mire. Eh, dice lo siguiente. Dice, en la figura 4, ¿cuál es la medida del ángulo COB? ¿Cuál es la medida del ángulo 3 beta? Y aquí lo mismo, mire, parte de la misma premisa o de la única verdad que usted tiene acá, que es que el ángulo completo vale 360. Es decir, S más S más este es igual a 360. Y luego responde la pregunta, ¿el ángulo COB es este que está acá? Está facilito, chicos, vamos. Ustedes pueden, chicas, chicos. Ya llegó una respuesta. Sofía Flores dice que es la C. Veamos. Lo hizo rápido, no importa. Melanie dice que es la C también. Ya tenemos dos C. Carlita Vergara dice que es la D. Ahí está. Ya. Tenemos suficiente respuesta ya como para poder empezar esto. Veamos, mire. Nuevamente, partamos de la única verdad que tenemos, que el ángulo completo mide 360. Ese es un ángulo completo. Es decir, 3B más 2B igual, perdón, más 200, ¿no es cierto? Más 200 igual a 360, ¿sí? Ahí está. Ya que ese ángulo más ese ángulo más este ángulo es un ángulo completo, 360. Sumamos las betas, ¿no es cierto? Nos da 5 betas. El 200 lo pasamos restando, ¿sí? Nos da 160. Y luego despejamos beta, y beta va a ser 160 dividido en 5. Y eso es algo así como 3, 5 serían 3 sobre 1, 32 grados. ¿Sí? 32 grados sería beta, pero con eso no respondemos la pregunta, ¿ya? Beta dice que es 32 grados solamente. Entonces COB es este ángulo que está aquí, es decir, 3 veces beta. Reemplazamos el valor de beta nomás. 3 veces beta es igual ¿a qué? A 3 por 32. Eso es 96. Oh, está mal hecho el lápiz. Se me está acabando la tinta. Eso es 96 grados, ¿cierto? Por lo tanto, respuesta correctísima, la letra C. Mire, podemos seguir así, haciendo ejercicio, pero... queda el último. Ya te lo voy a hacer yo rapidito. Dice, en la figura, ¿cuál es el complemento del ángulo COB? El complemento no lo hemos visto todavía, se me filtró esta pregunta, ¿ya? Está acá el complemento, ¿sí? En una diapositiva más allá, pero el complemento es lo que falta para sumar 90 grados, ¿ya? El ángulo COB es este que está acá, su complemento, ¿no es cierto?, va a ser este que está acá, ese va a ser su complemento. El complemento de cualquier ángulo es lo que falta para llegar a 90 grados. Entonces, si yo me fijo, este es un ángulo recto, ¿no es cierto? Vale 90 grados.
¿ya? Recuerden que los ángulos rectos valen 90 grados, ¿sí? Ahí está, eso es que vale 90 grados. Entonces, todo este ángulo que está acá vale 90 grados, ¿sí? Ya que ahí está el símbolo. Ese cuadradito de ahí me indica que vale 90. Entonces, 90 grados en este caso va a ser igual a ¿qué? A 3, a 2x más 3x. 3x más 2x es igual a 90 grados, ¿sí? Entonces, 5x es igual a 90 y x va a ser igual a 90 dividido en 5. 90 dividido en 5. Y eso es algo así como 18, ¿no es cierto? 18 grados. Entonces, 3 veces x, es decir, 3 por 18. Alguien me habló en el chat, a ver. Dice C, dice. Ah, no, dice nada. No sé. Ya. 3 por 18 son 54. ¿Se fijan? Por lo tanto, ahí está la respuesta correcta, letra D. Ya, chicos. Vamos a clasificar los ángulos ahora según su posición. ¿Ya? Vamos a clasificar los ángulos ahora según su posición. Entonces, vamos a decir que dos ángulos son consecutivos. Son aquellos que tienen un vértice y un lado en común. Este siempre es el vértice y este va a ser su lado en común. Ya que comparte el beta y el alfa comparten el mismo lado, y este es el vértice que comparte. Entonces, se dice que alfa y beta son ángulos consecutivos. Acá 3x y 2x son ángulos consecutivos. ¿Se fijan? En el ejemplo anterior. Ángulos adyacentes o par lineal, ¿ya? Son aquellos que tienen el vértice y un lado en común, y los otros dos lados sobre una misma recta, ¿ok? Comparten la misma recta, tienen un lado y un vértice en común, ¿no es cierto? Pero comparten la misma recta, ¿sí? Por lo tanto, una misma recta. Entonces, A y B son ángulos adyacentes, ¿ok? Son ángulos adyacentes. Y obviamente suman 180, ¿sí? Ángulos opuestos por el vértice, mire, fíjese, son aquellos que tienen el vértice en común, este es el vértice. Siempre los vértices son como las puntas ahí, ¿ya? Y que los lados de uno son las prolongaciones de los lados del otro. El lado de este ángulo, ¿sí? Si yo los prolongo, ¿ya? De los lados, son las prolongaciones corresponden a los lados del otro ángulo. Son iguales, ¿ya? Eso es la gracia que tienen los ángulos opuestos por el vértice. Son iguales. Si yo tengo dos rectas cualquiera, ese ángulo de ahí es igual a este ángulo de acá, y este ángulo de aquí es igual a este ángulo de acá, que son opuestos por el vértice. ¿Ok? Bisectriz ángulo. ¿Qué es lo que es la bisectriz ángulo? Es un rayo que divide al ángulo en dos partes, ¿sí? Y los vuelve consecutivos o adyacentes. ¿Ok? Entonces, la bisectriz de un ángulo es aquel rayo, este es un rayo, ¿ya? Que está ahí, que divide al ángulo en dos partes iguales, o en dos partes congruentes. Estamos en la hora ya. Y dos rectas son perpendiculares cuando forman 90 grados, ¿ya? Ángulos de 90 grados, dos rectas son perpendiculares. Ya, chicos, vamos a quedar hasta acá. La geometría es mucho más entretenida y más amena, ¿ya? Pero no le quita la dificultad, ¿ya? Que se merece. Y es muy amplia la geometría, ¿ya? De a poco nos vamos a ir llenando de conceptos, porque son muchos, muchos, muchos. Se abarca una rama muy grande de la matemática. Ya es casi un universo en sí mismo. En fin, chicos, quedamos hasta acá. Muchas, muchas, muchas gracias por la asistencia. Ya, como siempre, Chao, eso me profe, motiva. cuídese. Chaito, hasta luego, que estén bien.